Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente continuamos con otro tema en esta cursada de pediatría. Espero que estén bien, que la vayan llevando lo mejor posible este aislamiento y que, bueno, como lo dije en la charla anterior, aprovechen para estudiar y ponerse al día con todas las materias y de paso seguimos aprendiendo pediatría con estas clases y con lo que aportan seguramente en lo práctico. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es muy importante, a pesar de, este, de que no es un tema que esté muy trabajado ni abordado en general en las políticas de salud, que tiene que ver con las lesiones en la infancia y en la adolescencia. Vamos a tener esta charla y sobre el final vamos a hacer alguna reflexión al respecto. Bueno, como esta denominación de lesiones ha modificado, porque la clase que daba yo normalmente se llamaba accidentes en pediatría. Y bueno, esta denominación ha ido cambiando por una cuestión que vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla, que a partir del año de vida es una de las primeras causas de mortalidad, aunque ustedes no lo puedan creer. Las lesiones en la infancia y en la adolescencia es la primera causa de mortalidad a partir del año de vida y hasta los 40 años. O sea que el tema de accidentes, lesiones en general, esto incluye también las, digamos, autoinfligidas, como el tema de suicidios, como también homicidios y otras lesiones que tienen que ver con el trabajo, con no solamente accidentes. Así que es el gran capítulo que generalmente no se aborda en profundidad, siendo una causa importante de lo que también se conoce como ABPP, que son años de vida potencialmente perdidos. Que cuanto más alto es este indicador, y está hablando de que tenemos muchas muertes jóvenes, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a unas preguntas que nos van a orientar esta clase. En primero, bueno, ¿cómo afectan las lesiones no intencionales en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo? Como estamos en pediatría, tenemos que ver qué relación, qué vínculo hay entre el crecimiento y las posibilidades que existen en tener una lesión. Y bueno, esta cuestión que decía anteriormente, ¿por qué hablamos de lesiones no intencionales y no de accidentes? Y también vamos a abordar las dimensiones para analizar un poco el contexto y por qué se producen. ¿Qué es esto de pensar en dónde tenemos la falla para tener tan alta incidencia de estas lesiones, ¿no? Tanto en lo que es la mortalidad como en lo que afecta a la morbilidad. Bueno, y lo más importante sobre el final de la charla es cómo orientamos nuestras consultas en pediatría para justamente abordar la prevención de estas lesiones. Con la familia, charlando con los que están al cuidado de los niños y las niñas. Bueno, algunos datos del problema. Esto refuerza lo que venía diciendo anteriormente, ¿no? Cada año mueren cerca de 830.000 niños menores de 18 años por causa de lesiones no intencionales. Las lesiones a nivel mundial, no acá en Argentina, pero a nivel mundial, es la primera causa de muerte a partir de los 9 años. Tienen que tener en cuenta que acá sumamos también muchos países y continentes que tienen otras causas mucho más importantes y graves
de mortalidad infantil o mortalidad temprana, que son las diarreas, las neumonías, y esto está directamente relacionado con los índices de desarrollo de la pobreza, ¿no? Los traumatismos, bueno, por tránsito y ahogamiento, representan casi la mitad de todas las lesiones no intencionales en los niños, o sea que son causas totalmente prevenibles, ¿no? Cada año, decenas de millones de niños necesitan atención hospitalaria por algún traumatismo o mortal. Vamos a ver también algunas consultas y algunas indicaciones que se hicieron, algunas investigaciones que se hicieron en la Argentina. Bueno, aquí dice que los traumatismos causados por tránsito y las caídas también son la principal causa de discapacidad, o sea, no solamente tiene que ver con la mortalidad, sino con esta gran secuela que quedan, que son las discapacidades, algunas de por vida, digamos, ¿no? Algunas transitorias, pero otras pueden ser de por vida. El 95% de las lesiones en los niños tienen lugar en los países de ingresos medios y bajos, o sea que esto tiene una relación directa con las condiciones sociales y económicas, como siempre, ¿sí? Todo tiene que ver con salud y enfermedad, sin duda que está atravesado por las condiciones sociales, y políticas también, y culturales de los países, pero más que nada tiene que ver con esta desigualdad que hablamos de los ingresos en los países. Las lesiones también sigue siendo un problema en los países de ingresos altos, donde representan el 40% de todas las disfunciones infantiles. O sea, hay una relación directa con los países de pobreza, pero también los países desarrollados tienen este gran problema de la mortalidad por causa de lesiones. Otra cosa importante que tenemos que, perdón, que aparecen los mensajes en la computadora. Otra cuestión que aparece en muchos países de ingresos altos han podido reducir la mortalidad, esto es importante, en la niñez debido a lesiones hasta un 50%, y esto también tiene que ver con la aplicación de políticas definidas por el Estado, en trabajar los diferentes aspectos que vamos a ver más adelante, cuáles serían, en función de disminuir la mortalidad por accidentes o por lesiones. Bueno, vamos a mostrar aquí qué es lo que pasa en la Argentina. Este dato está actualizado hacia el año 2018, última actualización que hicimos. Vamos a analizar los diferentes grupos y después vamos a trabajar justamente desde qué perspectiva en cada etapa del desarrollo se pueden abordar la prevención de las lesiones en la infancia y en la adolescencia. Bueno, esto es lo que compone la famosa tasa de mortalidad infantil. O sea, la mortalidad infantil es toda aquella que ocurre desde el nacimiento hasta el año de vida. ¿Estamos de acuerdo? En el año 2018, fíjense en el dato, fallecieron en la Argentina 6.048 niños. Esto está dando más o menos una mortalidad infantil cercana al 9 por 1000, digamos. Estábamos, creo que ya bajó un poquito en el último año, pero está más o menos en esa tasa. Bueno, como ven aquí las causas. Las causas perinatales, que son las relacionadas con el nacimiento, la primera semana de vida o el primer mes de vida, representan el 50%, o sea, la mitad de los niños se mueren en el primer mes de vida, por causas que tienen que ver con el parto, el bajo peso como primera causa, la mortalidad por infecciones, la neonatología, y el bajo peso al nacer, la prematurez. Continúan las formaciones congénitas, en segundo lugar. Después aparecen las enfermedades del sistema respiratorio. Esto tiene que ver con las causas, digamos, postneonatales, neumonía, bronquiolitis, infecciones respiratorias altas. Y después, muy lejos, aparecen las enfermedades infecciosas y parasitarias, por suerte, porque digamos, esto tiene que ver con la gran ampliación de las vacunas
y las enfermedades inmunoprevenibles que existen en nuestro país hace unos cuantos años, y hacen que estas causas de mortalidad, que en otra época, en mi época cuando yo ejercía muchísimo la pediatría, veíamos como la mortalidad por sarampión, hoy por suerte esto no ocurre, a pesar de que estamos de vuelta con la aparición de casos de sarampión. Y las causas externas, que son relacionadas con las lesiones, únicamente un 2%, lo que son 135 muertes en el primer año de vida relacionados con las causas externas. ¿Cuál es la mortalidad en el grupo que llamamos del preescolar? O lactante pequeño y el preescolar, que es el grupo de 1 a 4 años. Fíjense que ya aparece en Argentina la primera causa, que son las causas externas, que son las lesiones, la mortalidad por lesiones. Si bien el número baja muchísimo, la cantidad de muertes de 1 a 4 años fueron 1.214 en el año 2018, y aparecen en 28% como primera causa de muerte. Después, bueno, siguen las malformaciones congénitas con un 16%, la enfermedad del sistema respiratorio, también importante porque en el segundo año de vida hay un importante aumento de la mortalidad por neumonías infecciosas. Y después aparecen los tumores, que ya empiezan a aparecer con un dato interesante, que es importante, el 10%, las enfermedades infecciosas en un 5%, y el resto de las causas, que son todas las otras causas, estamos hablando de un 23%. ¿Qué pasa en el grupo que normalmente llamamos el grupo escolar? Si bien estamos hablando de 5 años, que sabemos que la escolaridad se extiende hasta los 12 años, fíjense que aquí todavía se mantiene, si bien baja muchísimo el N, que es los 593, estamos hablando de la mitad de lo que pasaba en el grupo anterior, pero en porcentaje siguen apareciendo las causas externas con un 28%. Después empiezan a aparecer ya las enfermedades del sistema respiratorio, que se va a mantener durante los otros grupos, y los tumores como algo ya más importante en la mortalidad. Si bien, como siempre dije, el número es mucho menor. Pero de aquí tenemos muchas causas que son prevenibles, digamos, ¿no? Si uno puede pensar en dos causas no prevenibles, tenemos los tumores y las malformaciones congénitas. El resto son enfermedades totalmente prevenibles. O diagnosticar a tiempo, digamos, evitar una muerte prematura. Y este es el grupo que más nos preocupa y que vamos a charlar en el transcurso de esta clase, que es el tema de las causas externas o la mortalidad por lesiones en los adolescentes. Realmente se hace una división, que es el grupo de 10 a 15 años, como primer grupo, digamos, de adolescentes de temprana, y los adolescentes, digamos, de 15 a 19 años. Aquí para esta diapo yo los junté a todos, si bien en la estadística esto aparece como separado en las causas de muerte, pero creo que el objetivo de mostrar las lesiones como causa de mortalidad es importante juntarla. Y aquí tenemos que el 6, esto ha disminuido un poco, también hay que decirlo, porque en diapositivas que daba yo en años anteriores, estamos hablando casi un 80% de las causas de mortalidad en adolescentes eran por causas externas. Aquí estamos en un 60%, pero fíjense el N, o sea, otra vez volvemos a aumentar, estamos hablando de 3.183 casos de mortalidad en el grupo de 10 a 19 años. Después, bueno, aparecen los otros grupos mucho en menores, aparecen los tumores en segundo lugar, pero lo que tenemos que resaltar justamente es esto, que son muertes prevenibles y que hay una responsabilidad de toda la sociedad en el cuidar a nuestros niños y niñas y adolescentes, ¿no? Vamos a ver después por qué se dan estas cosas.
Bueno, y algunos datos en general para tener en cuenta en tema de morbilidad, que es lo que no se mueren, es lo que tenemos como problemas en la atención en los hospitales. O sea, fíjense, por cada muerte, esta es la famosa pirámide que hace la OMS, o sea, por cada una muerte significa que hay 40 personas que se internaron y 1000 que requirieron atención médica en algunos centros hospitalarios, digamos, ¿no? Otra cuestión, el 8,5 es un trabajo acá en Argentina, de Weisman y otros que tuvieron muchos trabajos presentados sobre el tema de lesiones en la infancia. El 8,5 de la demanda asistencial en las guardias pediátricas en amplias regiones del país fue motivado por lesiones no intencionales. Volvemos otra vez con el tema de las secuelas físicas. El 25% de los pacientes internados por politraumatismos presentaron secuelas al alta. Una tercera parte de los niños y jóvenes que sufren accidentes importantes presentan secuelas psicológicas del tipo de síndrome de estrés postraumático. Hablamos también en este trabajo de esto que a veces no se tiene en cuenta, que un niño o una niña que sufre o que es parte presencial de un accidente o que tuvo secuelas, sin duda que quedan un síndrome de estrés postraumático que puede durar muchísimos años. ¿Qué pasa con esto con respecto a lo social, digamos? Un accidente significa un gran problema para una familia, una carga social en lo afectivo, en lo laboral. Las personas tienen que dejar de ir a trabajar, dedicarse al cuidado de sus hijos porque tienen que estar con sus padres, no hay otra alternativa, ¿no? Eso significa un gran problema también a nivel de las familias ante un accidente o una lesión no intencional. Los costos impresionantes que significan la hospitalización, la atención, y también los directos y los indirectos, ¿no? Que también tienen que ver con la productividad. Si la secuela es importante, una persona que sin duda va a quedar con una discapacidad que lo va a limitar a mucha potencialidad en su desarrollo futuro, digamos. Y esto es interesante porque sin duda que esto se hizo, este trabajo del año 2001. Imagínense que en el año 2001 tenemos también una deuda importante y el doctor Weisman plantea que en la Argentina, con lo que gastamos en atender personas accidentadas, pagaríamos la deuda externa en poco más de una década. Digamos. Yo creo que hoy también vamos a tardar un poco más en función de la deuda externa que se ha prolongado, se ha, digamos, aumentado un poco más de lo que podemos pagar como sociedad. Bueno, ¿y cuál es lo que yo les decía con respecto a esta modificación del concepto de accidentes y que hoy hablamos de lesiones? Pero vamos a ir a recorrer algunas definiciones que se fueron dando en el transcurso de estas diferentes etapas. Bueno, en el año 58 la OMS definió un accidente como un acontecimiento fortuito, por lo general infortunado, infortunado, dañino, que es independiente de la voluntad humana y provocada por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por un daño físico o mental. Otra definición, un accidente es un evento no planeado y no controlado por el cual la acción, la reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión personal o la probabilidad de que ella ocurra. Otra definición, un accidente es el resultado de una serie de eventos paralelos y consecutivos que conducen a consecuencias dañinas. Y un accidente, por último, que cambió su definición la OMS al año 1989, que plantea que es un evento que resulta de una lesión. O sea, todas estas definiciones, digamos, nos ubican un poco en el concepto que se tenía antes de cuando ocurría un accidente, que era un hecho fortuito, que era la fatalidad y que era un castigo de Dios, y que pobre este niño, ¿por qué le pasó esto? Siendo tan pequeño, sufrir de esta manera un accidente o una muerte violenta. Y aquí, digamos, también tenemos que decir que esta concepción del accidente definida como una cuestión externa
a las personas. O sea, algo que le falta a esta definición es justamente es el sujeto, quien es parte o responsable del tema de los accidentes. Por eso, otra definición que ya un poco más mejorada empieza, esto también creo que es de la OPS, dice, todo suceso no intencional que puede llegar a provocar daños físicos y psíquicos a una o más personas y que si bien ocurren en forma repentina, existe una serie de factores previos que inciden para que ésta se produzca. Acá ya estamos hablando de otro cambio, de otra perspectiva, pero habla de un suceso no intencional, que provoca daños físicos, pero no habla justamente le sigue faltando esto, algo que nos involucra como sujetos, como personas y como humanos, ¿no? En todo este proceso. Como hablamos aquí se está aclarando que como hablamos de lesiones no intencionales, quedarían afuera de la definición la de violencia premeditada, o sea, son suicidios, homicidios, y la muerte súbita, que ya lo hemos charlado en otra clase, que no tiene no está entendida como un accidente, sino que tiene un proceso que tiene sus causas. Pero esto, como le decía, no me falta. Entonces, a mí me gusta mucho más una definición que yo la tomé de una asociación civil que estaba relacionada con el tema de accidentes, pero que involucra y me gusta trabajarlo desde esta mirada de la lesión no intencional. Entonces, uno puede decir que una lesión no intencional o accidente es un proceso en cuya secuencia intervienen múltiples dimensiones de causas personales. Así aquí aparece el tema de las personas, colectivas, o sea, también de la sociedad, y ambientales, o sea, que sincronizadas en tiempo y espacio pueden llegar a provocar daños físicos y psíquicos a una o más personas. Algo muy importante en esta definición, que siendo susceptible de evitarse con medidas de prevención. O sea, ya en la misma definición hablamos de la posibilidad de que las lesiones, si es no intencional, deberían prevenirse, y es una responsabilidad justamente de las personas y de la sociedad. Por eso habla de personales y colectivas, y el ambiente en general. Así que esto creo que es lo más acercado a lo que podemos entender a las lesiones como procesos que nos involucran a todos y a todas. Bueno, ¿cuáles son estas? Esto está dentro de la clasificación internacional de enfermedades, la CI-10, que ustedes seguramente deben conocer o haber escuchado. Todas las enfermedades se clasifican y los accidentes son de notificaciones médicas obligatorias. Está en la responsabilidad médica de notificarla. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos los accidentes de tránsito, las caídas, los cortes, los ahogamientos por inmersión, incendios y quemaduras, la electrocución, envenenamientos por sólidos y líquidos y armas de fuego. Estos son todas, puede ser que haya alguna más, pero son los grandes capítulos que se informan los accidentes o las lesiones. Bueno, ¿cómo analizamos el accidente desde el punto de vista epidemiológico? Y esto es un viejo modelo de análisis que ha sido muy superado en el tiempo. ¿Se acuerdan? Esta es la famosa tríada ecológica, ¿no? Que siempre hablaba de que hay un huésped, la persona en este caso que es el accidentado o la que tiene la lesión, un agente que es, en este caso, bueno, puede ser un arma de fuego, puede ser un vehículo, puede ser una moto, una bicicleta, y el ambiente que, de acuerdo a las características del ambiente, lo que tiene que ver el ambiente entendido en su conjunto, no solamente el tiempo, sino la sociedad, o sea, cómo son las condiciones de esa sociedad, y que esta combinación puede generar las lesiones. Esto sin duda que tiene una mirada media unicausal, digamos, si bien hablamos de una triada, pero las flechas, como ustedes ven, indican como una relación directa entre uno y otro. Y sabemos que la vida no es tan simple y las enfermedades y los hechos no ocurren bajo esta línea tan direccional, que son mucho más complejos, de acuerdo a otras teorías,
Hoy hablamos de las multicausalidades o los sistemas complejos. Dentro de esta multicausalidad se abordan todas las cuestiones que vamos a ver un poco más adelante, que incluyen a las cuestiones personales, como dijimos, ambientales, culturales, los modos de vida, cómo se construyen los cuidados. Todo esto tiene que ver con esta mirada sobre las lesiones. Bueno, recuerden desde la epidemiología, ¿no?, que las tres variables importantes cuando analizamos un hecho o una enfermedad, hablamos de las variables persona, lugar y tiempo. Y analicemos desde el punto de vista de estas variables a cómo entendemos a las lesiones. A la edad. Bueno, sin duda que la edad, de acuerdo al grupo etario que hablamos, vamos a tener diferentes posibilidades de tener una lesión o un accidente. Con respecto al sexo, ¿cuál es más frecuente? Las lesiones. Todos van a coincidir conmigo que los varones están como el sexo de mucho más posibilidades de tener un accidente, y esto es así en los hechos. El lugar, ¿dónde se producen mayormente los accidentes? Bueno, hay estudios y trabajos en el hogar, la vía pública, la escuela, el club, donde es esto más frecuente. El tiempo, tenemos en cuenta en qué momento ocurre más. En este caso, pensemos en los accidentes. ¿Cuál es el día de la semana en donde mayormente ocurren los accidentes? Me van a decir el primer día de la semana, o sea, a partir del sábado domingo, digamos, 0 horas, las 0 horas y las 6 de la mañana, ¿no?, del accidente. Pero también los domingos a la tarde, cuando regresan los domingos de largas salidas y paseos más, estos se dan en tiempo también en la estación, como dice acá, la estación en el verano y en la hora, al regreso, después de haber estado un día, salir con su familia, irse en el auto, a disfrutar el aire libre, jugaron a la pelota, se comieron un asadito, se tomaron un vinito, y al regreso, bastante cansado después de todo eso, lo más probable es que aumenten las probabilidades de un accidente. Bueno, un poco, que es un trabajo que se hizo, tiene muchísimos años, pero más o menos no ha variado mucho con respecto a lo que aparecieron posteriormente en diferentes trabajos sobre el grupo de edad y las posibilidades que tienen de tener una lesión. En el caso de los menores de 1 año, tenemos los traumatismos, las heridas, pero ven el número, la cantidad de niños de 0 a 1 año que tuvieron un accidente, que consultaron en la guardia del Hospital Fiorito Avellaneda, que hoy se llama, el Fiorito Avellaneda, ha sido de 50. En el grupo de 1 a 4 años es el grupo de mayor, digamos, posibilidades de tener una lesión. Como ven, el traumatismo está primero, luego las heridas, las quemaduras, cuerpos extraños, intoxicaciones y asfixias. En el grupo escolar también es bastante frecuente, como ven, de 384, en el grupo de 5 a 9 años, siguen estando los traumatismos, siempre primero las heridas, y muy lejos el resto. Y en el grupo de edad temprana, de 10 a 15 años, 14 años de los adolescentes, aparecen también bastante frecuente y con una incidencia también de los traumatismos y las heridas. Aquí está expresado en los gráficos este trabajo. Bueno, ¿en dónde ocurren estos accidentes? Este trabajo también habla de, fíjense, en la casa el 53% de los accidentes ocurrieron en la casa. Y dentro, en la casa, ¿cuál es el lugar más frecuente? Bueno, algunos trabajos hablan de que la cocina es el lugar más frecuente, y otros hablan del que el patio. O sea, todo depende. Si vivimos en un departamento y no tienen patio, lo más probable es que la cocina sea el lugar más frecuente, pero también los chicos no están todo el tiempo en la cocina, salen afuera, salen al patio, salen a jugar, y también son lugares que pueden llegar a ser factores de riesgo para accidentes o lesiones. Bueno, sigue la calle, en el ambiente, en la vía pública, y por último, en la escuela, como un lugar también importante de ocurrencia. Bueno,
¿Cómo tenemos que abordar? Y esto, ¿se acuerdan los niveles de prevención, ¿no? Acá hablamos de primaria, secundaria y terciaria, no hablamos de cuaternaria porque en este caso está limitada a, a estos 3 niveles. O sea, vamos a analizar con respecto a lo que ocurre, digamos, en un accidente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de prevención primaria, ¿cuál es el objetivo de la prevención primaria en accidentes? Por supuesto, evitar la ocurrencia del accidente. ¿Y quiénes son los responsables? En este caso, la legislación, o sea, las normas, que cómo tenemos que manejarnos en la vía pública, la educación fundamental hacia todos y todas, o sea, todas la sociedad, de cómo manejarnos con las normas de tránsito, cómo respetar, cómo trabajar en normas seguras, en trabajo, en la escuela, y los modelos culturales, o sea, y la policía. O sea, la cultura, sin duda, los modos de vida tienen mucho que ver en que una sociedad tenga más posibilidades de tener lesiones en la infancia que otras. En la prevención secundaria, ¿cuál es el objetivo? Disminuir la gravedad de las lesiones. O sea, aquí aparecen las cosas que yo siempre le pregunto. Por ejemplo, un ejemplo de una prevención secundaria. En este Siempre digo, en el que anda en moto, ¿cuál sería la prevención secundaria? El casco. El casco es prevención secundaria. ¿Por qué? Porque no evita la ocurrencia del accidente, pero sí evita disminuir la gravedad de las lesiones. O, por ejemplo, el cinturón de seguridad en el auto. No evita el accidente, pero sí evita la gravedad de las lesiones. Y eso también tiene que ver con los fabricantes de productos, las normas de tránsito, y que tienen que controlar que éstas se respeten, que tenga el casco, que tenga puesto el cinturón de seguridad, y la policía, que es responsable de que esto se cumpla, el control, y también la educación, ¿no? Y después la prevención terciaria, aquí recién estamos con la atención de los lesionados, donde recién aparece el grupo o la responsabilidad del sector salud. O sea, nosotros como profesionales de la salud intervenimos. Por supuesto que tenemos que intervenir en todas las etapas, pero aquí tenemos la relación directa con la atención a los lesionados, y esto depende mucho de la organización de la atención en la emergencia del trauma. O sea, cómo respondemos ante un accidente, una lesión, en qué tiempo llega la ambulancia, cómo se hacen el tratamiento prehospitalario, cómo se deriva, cómo se atiende en el hospital, y esto es fundamental con respecto también a la disminución de las muertes o las lesiones graves por accidentes. Pues, esto es importante, porque en las etapas de accidentabilidad, sin duda que tenemos que cada niño es una persona que está en constante evolución durante su etapa de desarrollo, ¿no? Que en esto va adquiriendo seguramente nuevas habilidades, desarrollando diversas destrezas que tienen que ver con su crecimiento para lograr la independencia. Todo el objetivo del desarrollo infantil tienen que ver con esto. Y sin duda que en cada etapa hay diferentes comportamientos que hacen que tenemos que conocer y tener en cuenta justamente para prevenir y anticiparnos en una consulta pediátrica. Por ejemplo, aquí tenemos 4 categorías que generalmente podemos hablar. Bueno, ¿cuáles son las capacidades físicas en cada etapa? ¿Cuál es el desarrollo mental y la madurez en esa etapa? ¿Cuál es la disciplina, control y confianza en sí mismo que tienen los niños en cada etapa? ¿Cuál es la experiencia y exposición al riesgo? Esto, sin duda, tiene que ver con el conocimiento previo ante una posibilidad de prevenir un riesgo mayor, y los riesgos mayores de los problemas que pueden tener. Bueno, ¿qué pasa en los menores de 1 año? Ustedes saben que el desarrollo en el primer año de vida, lo vieron seguramente, tienen que ver con la etapa en que el niño empieza a levantar la cabeza, que empieza a darse vuelta, a rolar en sí mismo. Yo digo que siempre, a veces, los adultos, las madres, los padres, nos enteramos de que el niño aprendió a rolar cuando lo encontramos en el piso, en la cama, digamos. Estaba en la cama y de repente el nene llora y apareció en el piso.
justamente tenemos que tener en cuenta que a partir de los 4 meses el niño empieza a rolar sobre sí mismo, y esto puede significar que si está en la cama, vaya a terminar en el piso. Y esto puede terminar incluso con una fractura importante de cráneo, como le ha pasado, por desgracia, a un muy conocido eh, familiar, un familiar mío que tuvo la lesión de un traumatismo de la caída de una cama bastante alta y tuvo una pequeña fractura. Por suerte tuvo una buena evolución, pero esto puede pasar. El niño empieza también con los 5 o 6 meses, que empiezan a llevarse todo a la boca, y eso tiene que ver con los productos que estén al alcance del niño, y el niño, por supuesto, no tiene ningún tipo de control ante el accidente, no hay experiencia, digamos, no hay exposición. ¿Y qué puede pasar? El tema de las asfixias, si lo dejamos en la bañera, solito, caídas, envenenamiento, como si tomar algo, o tomar algo que esté a mano. El bebé a los 9 meses empieza a gatear, no olvidemos que puede empezar a tocar las cosas que hay por ahí abajo, en la cocina, que siempre las cosas tóxicas están abajo, por ejemplo, la lavandina, bueno, pensemos en sus casas qué cosas tenemos al alcance de los niños, en un niño que está gateando, que se intenta parar. Así que ahí aparecen bueno, el tema de monóxido de carbono, las estufas, que son, y las quemaduras, que generalmente, o cuando estamos haciendo cosas con los niños encima. El grupo de 1 a 5 años, si bien esto es amplio, porque aquí podemos dividir en 2 etapas, un grupo de 1 a 3 años, en donde se amplía, el niño empieza ya a caminar a partir del año de vida, empieza a trepar escaleras, 18, 20 meses, empieza a correr, sale con mayor movimiento, sale al patio, a la calle, y empieza la etapa de mayor curiosidad y tendencia a investigar y explorar todo, que esto es una construcción del niño que tiene que ver con su desarrollo. Entonces, está bien que lo hagan porque tiene que ver con su proceso, y no podemos limitar a eso. Lo que tenemos que tener es que el niño hay que empezar a educarlo en términos de las cosas que puede hacer. O sea, si nosotros pensamos a qué edad un niño o una niña puede entender o incorporarlo como una práctica, algo que nosotros le decimos. Y todos van a coincidir que esto es variable, pero entre los 2 y los 3 años, pero fundamentalmente con el inicio de la formación con la educación formal. O sea, a partir de los 3 años, que los niños y niñas van al jardín de infante, los jardines empiezan a esa edad. La ley de educación digamos, habla ya de la etapa escolar a partir de los 3 años, y es la edad en que nosotros podemos ya incorporar algunas enseñanzas con respecto al tema de el cuidado. Entonces empieza la adquisición de experiencias y exposición a nuevos riesgos, y bueno, las caídas, intoxicaciones también siguen estando. Esta etapa es más importante porque es la etapa en donde mayor, como vimos en el cuadro anterior, mayor cantidad de lesiones existen. El grupo de 1 a 5 años, el preescolar. Más que nada en los grupos de 2 a 3 años, en donde nosotros creemos que elegimos no tenés que hacer esto, guarda con la escalera, y creemos que al decirlo ya esto alcanza, y sabemos que esto no es así, que el niño no lo incorpora como una práctica, y después aparecen los lamentos en la guardia cuando atendemos. Yo le dije que no, y pasó estas cosas, y toda esta cuestión de la fatalidad, ¿no? Tratando de una responsabilidad hacia el niño o la niña que no tiene nada que ver en este proceso. ¿Qué pasa en el grupo de 6 a 14 años? El grupo escolar. El grupo no tiene limitación en sus acciones. ¿Qué hace? Ustedes los vieron, el chico en la edad escolar tiene entusiasmo, es impulsivo, sale, corre, salta, juega a esto, al otro, las cosas que ven en los dibujitos, los grandes superhéroes que quieren imitar. Y también hay esta cosa de superar a los demás, competir, quién puede hacer esto, quién no puede hacer. Y ahí empiezan las posibilidades que, como dicen, las posibilidades físicas rebasan
a la disciplina, y hay un exceso de confianza. El niño o la niña cree que, generalmente es el varón, ¿no? Que cree que lo puede todo, justamente por esta cuestión también cultural de que el hombre, el varón tiene que hacer las cosas más riesgosas, y ahí aparecen las lesiones en la escuela o en el patio o donde esté el niño jugando. Bueno, como dice acá, aplica ya ciertas experiencias, el niño hay una ampliando el campo de riesgos, y aparecen en primer lugar las caídas, heridas, quemaduras, asfixias, bueno, y las lesiones de deportes que también aparecen en esta etapa. Creo que más o menos la idea de este cuadro, ¿no? Bueno, esto también es importante, como les dije, que hay factores endógenos, sociales y ambientales en la producción de un accidente. Esto lo podemos utilizar mucho para lo que es el accidente o las lesiones en los adolescentes. Podemos decir que hay factores psicosociales que son endógenos, que son de las personas, y factores ambientales que son exógenos. Bueno, como vemos, ¿qué es lo que pasa en el niño o la niña o el adolescente? Generalmente, dijimos, hay un desconocimiento del riesgo, hay falta de experiencia, una necesidad de innovar y explorar, los modelos del rol, como dijimos, esto de parecernos a, hay una conducta riesgosa, puede haber un desajuste psicológico, sin duda o una conducta psicopática. Si nosotros vemos un adolescente que sale con una moto haciendo wheelie durante 100 metros, o andando a velocidades, o jugando carreras, sin casco, sin duda que hay una conducta que hay cierto desajuste, y que también a veces en esto hay problemas familiares, uno le pueden pasar cosas, pueden tener discusiones, pueden tener, y esto afecta al sujeto en su día cotidiano, y puede estar, digamos, pensando en otra cosa y no pensar en lo que puede estar pasando si está manejando un vehículo, si está haciendo alguna tarea riesgosa. ¿Cuáles son los factores predisponentes con respecto al ambiente? Bueno, uso de vehículos sin protección adecuada, dijimos, bueno, si no tiene el cinturón puesto, sin el casco. Falta de protección corporal, esto es muy frecuente para los que están trabajando. Y bueno, ahora que estamos con el tema del coronavirus, esto es fundamental también para evitar las infecciones, que deberíamos asumirlo como una conducta un poco más permanente. Somos muy descuidados a veces con el tema del cuidado y las protecciones corporal. La promoción de vehículos peligrosos, esto también en una época, la promoción del mercado para la venta de determinados vehículos, eran a ver cuánto más rápido o más velocidad adquirían los autos en poca distancia. Esto ya ha cambiado, digamos, hoy las compañías que venden autos están más orientados al tema del confort y las medidas de seguridad, o sea, cuánto más seguridad tiene y seguro es un auto, y también el hecho de disfrutar el confort y no tanto de un auto que adquiera grandes velocidades en pocos kilómetros. Por eso los motores también son más chicos, para evitar estas. Y por último, una legislación inadecuada, que por ahí no hay, o no se controla, o que están las leyes, pero que no hay un buen control para que esto se cumplan, que tiene que ver con la fiscalización, digamos. Y el transporte público inadecuado, que están en condiciones desastrosas. Esto es así en muchos lugares, en el conurbano también de la provincia de Buenos Aires, las calles no están en condiciones y los vehículos se van rompiendo, y a la larga también ocurren estos problemas, los cráteres o los grandes problemas que hay en muchas rutas. Bueno, ¿cuáles son los factores desencadenantes, ¿no? Por un lado, por el lado de las psicosociales, o los factores por el lado del ambiente. Condiciones de tráfico complejas, en las grandes ciudades esto es común. Hay una presión social para asumir conductas riesgosas. Esto está instalado también en el grupo de adolescentes, que tienen que ver con los modelos. El uso de vehículos deteriorados, por esto ahora con el tema de la BTV obligatorio, esto está, por suerte, disminuyendo muchísimo.
y también a veces el uso de vehículos robados, que también es un factor importante para la producción de accidentes. ¿Cuál es el factor desencadenante? Como dijimos, tensiones emocionales incrementadas, y también el hecho de alcohol o estupefacientes. Todo esto llega a la producción de un accidente, dejando lesiones. Bueno, ¿cuáles serían las medidas de prevención que tenemos que enfocar de acuerdo al grupo y la edad? Por un lado, bueno, primer año de vida, dijimos, desarrollo, tener en cuenta, a partir del sexto o séptimo mes, el niño recién se empieza a sentar, haciendo el trípode. Entonces, usar las sillas adecuadas, no dejarlo solo en sillas y mesas, mantener altos los barrotes de la cuna. En una época las cunas venían con los barrotes que eran muy bajos, entonces la niña se empezaba a parar y le quedaba a mitad de su cuerpo, del abdomen, y apenas se agachaba, esto podía caerse. Hoy las cunas tienen que ser altas para que el niño tenga que agarrarse, digamos, arriba y que apenas salga la cabeza por fuera de los barrotes. No dejarlo solo en la bañera, bueno, esto hablar, una pequeña cantidad de agua, 10 milímetros, centímetros cúbicos de agua en una bañera, puede ser suficiente como para generar una asfixia por inmersión en un niño pequeño. Bueno, todo objeto pequeño, puntiagudo, que tiene que estar fuera del alcance de los niños. Los lugares que estén en ebullición, fuera, y no usar sábanas ni guardacolchones de plásticos. Los niños se pueden asfixiar con esto. Durante el segundo año de vida, ya el niño empieza a trepar, imaginemos, empieza a agarrar quizás trae una silla, se sube a esa silla, y llena una ventana. O sea, importante todas las rejas, todas las ventanas, perdón, con rejas, no solamente para evitar los robos, sino también para que los niños no se caigan por la ventana. Proteger la parte superior e inferior de las escaleras, o sea, los niños no tienen que subir una escalera haciendo equilibrio, como equilibristas, sino que tienen que estar preparadas para que un niño pueda subir una escalera tomándose de las barras laterales. Bueno, mantener las cacerolas y los sartenes. Todavía al día de hoy existen accidentes por sartenes. Imagínense un sartén con el mango hacia el lado, hacia afuera, digamos. Y un niño que viene, imagínense que el horizonte o lo que ve el niño es algo que sobresale y no sabe qué es. Y lo quiere agarrar, y era el mango del sartén que sobresalía, y ahí había aceite caliente. O sea que esto siempre el sartén en las cacerolas hacia atrás, en las hornallas de atrás de la cocina. Bueno, disyuntor eléctrico importante, sabemos que esto también debería estar en todas las casas. Hay situaciones sociales y económicas que hacen que no puedan quizás comprar un disyuntor. En muchos lugares, en los barrios, digamos, con grandes dificultades en la población, que apenas tienen un techo. Entonces ahí hay que ver si las instalaciones eléctricas por lo menos están fuera del alcance del niño, que estén en mayores alturas. Y bueno, los venenos, los remedios, como dije, que siempre los venenos están en lugares abajo, no arriba. Y mantener en un lugar protegido cuando no se haya en compañía de una persona mayor. Dejarlo en un corralito, para que juegue ahí, y no dejarlo solo, digamos, que juegue en el patio cuando no hay ninguna persona que pueda mirarla o cuidarla. ¿Qué pasa en los 2 a 4 años de vida? Como le dije, ya es la etapa en donde la niña empieza a identificar y a cuidarse por sí mismo, y empieza a aprender algunas cuestiones, a incorporar. Y, por ejemplo, enseñarle a cruzar la calle, importante. El tema de los automóviles o del fuego, importante iniciarlo en la práctica de natación. Todo niño o niña debe, cuanto más temprano inicie, es mejor. Evitamos un miedo menos al tema del agua cuando nos llevemos a una pileta o al mar. Bueno, ni hablar de las armas de fuego. Ustedes saben que, bueno, Estados Unidos es primero en incidencia de muertes por arma de fuego en niños, y esto porque
es una sociedad totalmente que está armada, que el uso de armas está muy habilitado y no controlado, y cada tanto escuchamos los casos de niños con o grandes matanzas, como pasaron en la escuela. Hay unas películas, bueno, de Mikey Moore sobre este tema, una matanza en la escuela. Y también aquí en Argentina tuvimos un episodio dramático en el sur, en Río Negro, sobre creo que fue en Punta Alta, o no recuerdo bien si fue el lugar, pero hace ya unos cuantos años hubo un hecho en una escuela de un niño que mató a varios, y esto también quedó como una secuela importante en nuestra historia, en nuestra triste historia de lesiones no intencionales en niños. Bueno, también de los 5 años seguí con el tema de cruzar la calle y el tema de subirse a los árboles y cornisas y techos. A los chicos les encanta subirse a los techos, arriba, les gusta estar arriba, ver el mundo desde otro lugar. Es importante que si quieren hacerlo, que lo hagamos con ellos, que subimos juntos, acompañarlos, porque si no lo hacemos y no le dejamos nunca, sin duda en algún momento lo pueden llegar a hacer cuando no estemos, y esto sí aumenta el riesgo de caídas y lesiones graves. El tema es cómo subir los transportes públicos y cómo bajar, y con el tema de los peligros del fuego. Bueno, como final, decimos que cuando un niño sufre una lesión no intencional, siempre hay un adulto responsable, y yo diría una sociedad responsable. El mundo está pensado para los adultos y no para los niños, a pesar de que todos fuimos niños. Y esto me parece que hay que trabajarlo como sociedad, a un nivel educativo. Ustedes saben que las escuelas hoy, por suerte, ya desde el jardín empiezan con la enseñanza y las prácticas, las mejores prácticas y los hábitos para evitar justamente accidentes y respetar las normas de tránsito. Después entramos en algunas contradicciones, porque justamente los niños que aprenden las cosas bien, porque lo que le dice la maestra o lo que le dice en el jardín es palabra santa, y después resulta que el padre o se cruzó un semáforo en rojo y el niño no entiende nada, como esa contradicción sobre lo que él está aprendiendo y lo que le estamos enseñando los adultos. Así que es una responsabilidad desde la familia, pero también de la sociedad, y que son los modelos culturales que tenemos que ir incorporando para evitar estas lesiones. Por último, decir que cuando todos los accidentes o las lesiones son evitables. Muchas gracias, y entonces nos vemos en la próxima clase.